Economía para andar por casa parte 2 de 2. En la primera parte descubrimos que la economía no vive únicamente en los bancos, en los gobiernos o en las grandes empresas. También vive en nuestra cocina, en el supermercado, en la forma en que administramos nuestro tiempo, en las decisiones que tomamos todos los días, incluso cuando no somos conscientes de ello. Y precisamente ahí continúa el mensaje de este libro. Porque comprender algunos principios económicos no sirve solamente para entender las noticias. Sirve, sobre todo, para tomar mejores decisiones. Una de las primeras ideas que desarrolla la autora en esta segunda parte tiene que ver con el ahorro. Muchas personas creen que ahorrar consiste simplemente en gastar menos. Pero la realidad es un poco más compleja. Ahorrar significa reservar una parte de nuestros recursos actuales para proteger nuestro futuro. Y eso requiere planificación. Porque si esperamos ahorrar únicamente aquello que sobra al final del mes, muchas veces descubriremos que no sobra absolutamente nada. Por eso la autora propone un pequeño cambio de perspectiva. En lugar de ahorrar lo que queda después de gastar, intenta gastar lo que queda después de ahorrar. Puede parecer una diferencia mínima, pero cambia completamente nuestros hábitos. Porque el ahorro deja de ser una consecuencia y pasa a convertirse en una prioridad. Otra enseñanza muy interesante tiene que ver con los bancos. Muchas personas mantienen una relación bastante distante con ellos. Simplemente reciben su sueldo, pagan algunas cuentas y poco más. Sin embargo, comprender cómo funcionan los bancos ayuda a entender mejor muchas decisiones financieras. Cuando depositamos dinero, el banco no lo guarda inmóvil en una caja fuerte. Ese dinero se utiliza para conceder préstamos, financiar proyectos y mover la economía. Y a cambio de ese servicio existen intereses. Los intereses pueden jugar a nuestro favor cuando ahorramos o invertimos. Pero también pueden jugar en nuestra contra cuando nos endeudamos sin planificación. Y justamente ahí aparece otra reflexión importante. No todas las deudas son iguales. Existe la deuda que nos ayuda a adquirir un activo o desarrollar un proyecto con sentido. Y existe la deuda que simplemente financia un consumo que desaparecerá mucho antes de terminar de pagarla. Comprender esa diferencia puede evitar muchos problemas en el futuro. La autora también dedica parte del libro a explicar por qué las tasas de interés afectan mucho más nuestra vida de lo que solemos imaginar. Cuando los intereses aumentan, pedir dinero prestado suele resultar más caro. Muchas familias pagan más por sus hipotecas o sus préstamos. Las empresas también afrontan mayores costos para financiar nuevos proyectos. Y eso puede terminar afectando el empleo, el consumo y el crecimiento económico. Es decir, decisiones que parecen muy lejanas terminan teniendo consecuencias en nuestra vida cotidiana. Otra reflexión muy poderosa gira alrededor del consumo impulsivo. Vivimos rodeados de estímulos, anuncios, promociones, ofertas por tiempo limitado, descuentos exclusivos. Todo parece diseñado para convencernos de comprar inmediatamente. Pero la autora propone hacer una pausa antes de tomar esa decisión. Preguntarnos si realmente necesitamos ese producto. Si aportará valor dentro de algunos meses. O si simplemente estamos reaccionando al entusiasmo del momento. Esa pequeña pausa puede marcar una enorme diferencia. Porque muchas compras impulsivas dejan de parecer tan necesarias cuando les damos un poco de tiempo. Otra enseñanza interesante tiene que ver con la planificación. La mayoría de las personas organiza con detalle unas vacaciones o una celebración importante. Sin embargo, muy pocas dedican el mismo esfuerzo a planificar su futuro financiero. Y esa diferencia resulta llamativa. Porque las decisiones económicas que tomamos hoy seguirán influyendo durante muchos años. Planificar no significa saber exactamente qué ocurrirá. Significa prepararnos para distintos escenarios. Crear un fondo para imprevistos. Evitar depender exclusivamente de una única fuente de ingresos. Y pensar un poco más allá del próximo mes. La autora también explica que uno de los mayores errores financieros consiste en intentar imitar el estilo de vida de otras personas. Vemos fotografías en redes sociales, viajes, automóviles, casas. Y creemos que ese es el nivel de vida que deberíamos tener. Pero casi nunca conocemos la historia completa. No sabemos cuánto ahorran, cuánto deben, cuáles son sus prioridades, ni los sacrificios que hicieron para llegar hasta allí. Comparar nuestra realidad con la apariencia de otros suele conducir a malas decisiones. La economía también nos enseña a valorar nuestros propios objetivos. Otro concepto muy interesante que aparece en el libro es el de los incentivos. Las personas solemos responder a incentivos constantemente.
Trabajamos porque recibimos un salario. Estudiamos para obtener mejores oportunidades. Compramos cuando encontramos descuentos. Y las empresas diseñan muchas de sus estrategias precisamente teniendo en cuenta esos comportamientos. Comprender cómo funcionan los incentivos nos ayuda no solo a entender la economía, también nos ayuda a comprender mejor nuestro propio comportamiento. Porque muchas veces hacemos determinadas cosas sin detenernos a pensar que nos está impulsando realmente. Otra reflexión importante tiene que ver con la incertidumbre. Nos gustaría conocer el futuro, saber cómo evolucionará la economía, qué inversiones funcionarán mejor, qué decisiones serán las correctas. Pero eso simplemente no es posible. Y aceptar esa incertidumbre resulta mucho más útil que intentar eliminarla. Porque cuando comprendemos que el futuro nunca será completamente predecible, comenzamos a tomar decisiones más prudentes, más equilibradas y menos impulsivas. A medida que avanzan los últimos capítulos, la autora vuelve sobre una idea que atraviesa todo el libro. La educación económica no sirve únicamente para ganar más dinero. Sirve para vivir con mayor tranquilidad, para comprender por qué ocurren determinadas cosas, para administrar mejor nuestros recursos, y para reducir el estrés que tantas veces acompaña a los problemas financieros. En el fondo, cuanto más entendemos cómo funciona el dinero, menos dependemos del azar para tomar decisiones. Y eso nos devuelve algo muy valioso: la sensación de tener el control. En el fondo, economía para andar por casa no pretende convertirnos en economistas. Pretende convertirnos en personas capaces de pensar con mayor claridad cuando hablamos de dinero. Porque la economía no es una colección de fórmulas complicadas. Es una herramienta para comprender mejor el mundo y para construir una vida más estable, más consciente y con menos preocupaciones innecesarias. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de Economía para andar por casa. Gracias por haber compartido este tiempo escuchando este audiolibro. Espero que, a partir de hoy, cuando escuches hablar de inflación, intereses, ahorro o consumo, ya no parezcan conceptos lejanos, sino herramientas que puedes utilizar para tomar mejores decisiones en tu vida diaria. Recuerda algo importante: no necesitas convertirte en un experto para mejorar tus finanzas. Solo necesitas mantener la curiosidad de aprender un poco más cada día. Cada decisión consciente que tomas con tu dinero fortalece tu futuro. Cada gasto que analizas antes de realizarlo. Cada hábito que mejoras. Cada conocimiento nuevo que incorporas. Todo suma. Y aunque los cambios parezcan pequeños al principio, con el paso del tiempo terminan construyendo una vida mucho más tranquila y llena de posibilidades. Porque la verdadera riqueza no consiste únicamente en tener más dinero. También consiste en entender cómo utilizarlo para vivir con mayor libertad, seguridad y propósito. Si disfrutaste este audiolibro, también te recomiendo Nudge, Free Economics, Miss Beaving y La Economía Desenmascarada. Cada uno ofrece una forma diferente y muy entretenida de entender cómo la economía y el comportamiento humano influyen en nuestras decisiones cotidianas. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.